Ya, buenas tardes a todos. Como le había dicho la semana pasada, hoy día corresponde a lo que es controladores PID, ¿ya? Que son los controladores más usados hoy en día, que se usan en la industria, en cualquier tipo de sistema automatizado que se quiera controlar. Y bueno, así como para no entrar tanto en detalle, porque asumo que igual el profe le va explicando así como cada componente de los PID, vamos a hacer lo típico. Vamos a hacer el ejercicio uno de la guía que les dejé en el aula. Aquí les dejé tres ejercicios. Igual si es que necesitan más, ahí me piden nomás por correo y yo les busco otro ejercicio, ¿ya? Porque aquí generalmente lo que se utiliza o se diseña habitualmente son los PI y los PID, ¿ya? Rara vez se necesita un controlador proporcional o un PD, que sería el proporcional derivativo, ¿ya? Pero primero voy a hacer así como una rápida introducción. Y después nos tiramos con los ejercicios que igual salen rápido, son bastante simples y que es lo mismo que vimos se hacen de esta misma forma que por el método LGR, cuando hicimos compensador de adelanto y de atraso con el triángulo y todo, pero aquí no se hace todo esto, se hace solamente, se calcula el controlador en base al polo deseado, ¿ya? Así que después vamos a hacer este ejercicio. No sé si tienen alguna consulta, duda antes de empezar, algo que quieran decir, si no, le doy nomás. Entonces, ya. Entonces el PID tiene tres acciones. ¿Ya? El profe yo, hecho que yo creo que se los comentó. PID, voy a hacerlo a la rápida nomás. La acción proporcional, ¿cierto? Acción proporcional. Ténganse en consideración que todas estas son acciones que se le hacen, se le aplican al sistema para regular el error. ¿Ya? En este caso, lo que generalmente se compara, ¿cierto? Que tenemos la comparación acá entre el más y menos. Y bueno, el bloque del control, ¿cierto? El G sub C, la planta, la salida, ¿cierto? Y bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, tenemos el diagrama de bloques típico con la retroalimentación y aquí teníamos una señal de error, ¿cierto? Que se iba comparando con el HDS unitario que tenemos acá, ¿ya? Entonces, siempre que se analizaba el sistema de control, teníamos en la planta, se diseñaba un compensador tal que pudiera ir disminuyendo el error, ¿ya? Tratar de que siempre obtengamos la referencia en la salida, ¿ya? Puede ser un escalón, una rampa, una sinusoidal, cualquier tipo de señal. Entonces, lo que hace el controlador y la retroalimentación es ir comparando en este punto suma y se va mejorando el error en estado estable. Entonces, el profe yo creo que les mostró este gráfico que es en función del tiempo, ¿cierto? Que sería el error y en función del tiempo. Entonces, cómo se comporta, cómo se grafica y se diseña el controlador en base a estas tres acciones que sería el PID, ¿ya? Que sería la acción integral, la proporcional que le había dicho, integral y la derivativa, ¿ya? Entonces, eh, la acción, bueno, aquí tenemos, supongamos que tenemos una curva, ¿cierto? Que tenemos la respuesta típica ahí, que no la voy a anotar, pero, y la referencia, ¿cierto? Que en este caso es el escalón. Entonces nosotros, el error se analiza a esta zona. Entonces, en el fondo es una curva que el profe se las muestra así, como una curva así nomás, ¿cierto? Entonces, cada acción tiene su característica en la curva, ¿cierto? Por ejemplo, la curva, bueno, está así, más o menos así, una cosa así, ¿ya? Entonces, la acción proporcional lo que hace es mejorar el estado transitorio de la señal, ¿cierto? Cuando uno agrega una ganancia acá solamente, puede aumentar, amplifica la señal en términos de sobrelongación y todo eso, ¿ya? Pero no elimina el error, ¿ya? Entonces, la acción proporcional se dice así como en términos coloquiales, por así decirlo, yo lo interpreto así,
de que cuando uno aplica una acción proporcional, está analizando el presente de la señal, ¿ya? Que sería en un instante de tiempo, o sea, por ejemplo, acá, hasta acá arriba. Puede ser ese instante de tiempo, este, etcétera. Un punto, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí se coloca la acción proporcional. Luego la acción integral lo que hace es tomar, ir integrando cada error que se va presentando en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cada retroalimentación, la acción integral que se le agrega como controlador, va comparando en cada instante de tiempo, en cada segundo, cada minuto, y va como memorizando, por así decirlo, todo lo que quedó en el pasado, ¿ya? Entonces, por eso se dice como que analiza el pasado, ¿ya? O toma el pasado y lo guarda. Y la acción derivativa sería como el futuro. O sea, predice el futuro, lo que va a pasar. Uno calcula la derivada, por ejemplo, un punto de acá, y va calculando las rectas tangentes a los puntos, ¿cierto? Entonces va como anticipándose a lo que puede venir, al error que se puede generar después en la siguiente retroalimentación y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, la acción integral aquí con amarillo, calcula el área bajo la curva, ¿cierto? Y la acción derivativa vendría siendo las tangentes, pues la recta, en función del tiempo, ¿ya? Entonces aquí sería, no sé, el D, y aquí sería la acción integral, ¿ya? Eso como de forma conceptual, ¿ya? Para que entiendan de dónde sale el P y D. O sea, no, igual hacer la fórmula nomás es bien fácil, pues. Entonces igual es como tener la intuición y un poco el concepto de dónde salen los controladores P y D, pues, y para qué sirven, ¿ya? Entonces, generalmente en la industria, cuando se quiere calcular y diseñar cosas, se modifica la planta, o sea, el controlador nomás. No se va agregando ni sacando cosas, ¿ya? Se va como regulando ciertos parámetros de ya sea un PID, un PI, etcétera, ¿ya? Y esto es como la forma intuitiva de verlo. ¿Sí? Se lo mostró el profe, ¿no? Así como, si es que están ahí. Sí, sí, lo mostró, sí. Ya, vale, vale. Esto yo lo invito a que estudien harto esto, porque esto después para otro ramo, para diseñar controladores programables y todas esas cosas, esto, el 50% o el 80% de los controladores en la industria, lo que uno aplica, son puros PID, PI y PID, es lo que más se usa. Entonces, si uno aprende bien a diseñarlo matemáticamente, ya si quiere después especializarse en esta área, se le va a hacer mucho más fácil. Entonces aquí voy a escribir la notación en el dominio temporal, que asumo que el profe igual se la mostró. Ya, entonces tenemos la acción proporcional por el error, ya que es la misma una ganancia cualquiera, que es Kp, ya, por el error. Después está la acción integral, que sería el mismo Kp, que se le coloca K sub i, ya. Pero, bueno, aquí lo voy a borrar, se le coloca K sub i, creo que es así o no, en función de la acción integral, obviamente es una integral del error, ¿cierto? En dt, más el KD por TD por derivada del error. Todo en función del error, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede tomar los tres tipos de acciones y combinarlas, ya sea fusionar el PI, PD o PID, o la acción proporcional sola, que ya hemos visto que cuando se le agrega un controlador como ganancia, acá, ¿ya? Entonces aquí como el diagrama, ¿cómo quedaría? Sería este mismo diagrama, que lo voy a copiar. Entonces aquí puede quedar así, ¿cierto? Y en vez de la caja de controlador, puedo tener tres bloques, que serían las tres acciones del controlador. Entonces esto lo borro. Aquí tengo uno, dos. Bueno, esto lo voy a correr un poco porque queda muy junto. Por ahí más o menos. Entonces esto se escribe así como en nomenclatura del dominio temporal y ya después uno lo pasa a la plaza. Pero más o menos así. Entonces aquí tenemos el KP, ¿cierto? Que es la acción proporcional.
tenemos la acción integral, que la forma en términos de Laplace, ya no está pasar esto al dominio de Laplace, queda escrito así. Queda que es como el típico controlador que diseñamos, o sea, el compensador que diseñamos en frecuencia y en LGR, que es el KP. Chuta, KP, ¿cierto? Se le coloca KP nomás. No, TI, o sea, K sub I o KP da lo mismo. Por el tau I, o sea, T sub I por S más 1, partido en el integrador. Ahora se le agrega un integrador. Por eso que esta acción es como la que más se utiliza porque es la que elimina el error. Cuando uno agrega un integrador, elimina inmediatamente el error. Ya, aquí hay un suma. Este punto suma pueden ser tres sumas. Por el lado del PI, el PD que va por abajo y el KP que va por arriba. Pero uno le coloca, en los libros les puede colocar solamente una suma grande. ¿Ya? Entonces esto se conecta acá, se suma, y aquí está el PD, que sería el K sub P, TD, S más 1, que vendría siendo solamente un cero. ¿Ya? Entonces ahí se suman. Y aquí después de abajo se retroalimenta. Y eso vendría siendo como el bosquejo del diagrama de bloque del PID. ¿Ya? Esto se lo mostró el profe, ¿cierto? Ahí. Sí, sí, lo Entonces, mostró. ya. Entonces ahora voy a poner como una tablita como conceptual, en- de los parámetros característicos de cada controlador. O sea, aquí tenemos que calcular siempre el casus P, y el TI y el TD. ¿Ya? Entonces uno diseña el controlador a partir, bueno, las técnicas que hemos utilizado y después calcula esos parámetros. El profe les puede pedir, cuando uno ya diseña el controlador, les puede pedir ya cuánto sale, o sea, cuánto vale el TD sub I del PID, ¿ya? O el PD, o sea, el PI. Entonces ahí ustedes tienen que ver la estructura del controlador y calcularlo. Entonces aquí, para que más o menos tengan una idea, ¿qué pasa cuando el KP aumenta, cuando el TI aumenta y el TD disminuye, o sea, aumenta también, disminuye, aumenta. Ya, entonces vamos a analizar en términos de estabilidad. En estabilidad, en velocidad, que es lo que siempre se requiere, que sea rápido, error, perturbaciones y sobrelongación. ¿Ya? Sobre elongación. No sé si es con dos o con una. Ya. Entonces aquí tirar una línea por ahí. Ya, entonces, ¿qué pasa? Cuando el KP aumenta, ¿qué pasa cuando el KP aumenta en la estabilidad? Se reduce. Recuérdense que cuando uno aumentaba la ganancia, teníamos más sobrelongaciones, ¿cierto? Entonces, no tiene tanta estabilidad como cuando uno agrega un polo o un cero, o sea, un polo particular. En velocidad, aumenta la velocidad, más rápido, no elimina el error, esto es importante. Recuérdense que una ganancia sola no elimina el error. Aumentan las perturbaciones porque al aumentar la ganancia aumentan los polos, aumenta la sobrelongación, aumentan mucho. Por ende, pueden haber más perturbaciones, más ruido en la señal. ¿Se fijan? Pueden haber más ruido. Entonces, como que amplifica, por así decirlo, la señal. Y la sobrelongación aumenta. ¿Ya? Eso igual es para que tengan una idea conceptual de qué es lo que pasa con la curva. Y ahora con el tiempo del integrador, la estabilidad aumenta porque estamos agregando un integrador, ¿cierto? Entonces, al aumentar el TI, como es KP partido en TI, si aumenta vamos a tener un número más chiquitito. Entonces, no vamos a tener tanto un integrador tan grande. Por ende, no se va a disparar la curva. Entonces, cuando uno agrega un integrador, tiene que agregar que sea de lo más, como por así decirlo,
no tan llamativo o no tan grande que para que repercuta en el fondo la señal. Tiene que ser como un controlador que es de estructura mínima que satisfaga la estabilidad del sistema. ¿Ya? No sé si me expliqué con eso. En velocidad, la velocidad se reduce, se aumenta el tiempo, más chico el controlador, entonces más pequeña se demora más. ¿Ya? Entonces estamos agregando, recuérdense que la estructura acá del PI, que ahí está en función del TI, agregamos un cero, entonces al agregar un cero el tiempo de asentamiento aumenta, por ende la velocidad se reduce, es más lento. Estamos agregando más cosas al sistema. Elimina el error por el integrador, las perturbaciones se reducen, ¿sí? Y la sobrelongación disminuye, porque la señal ya no va a estar con tanto MP, po. O sea, eso ya lo vimos ya, cuando uno agrega un integrador. Por último, el TD aumenta, aumenta la estabilidad, aumenta la velocidad, no elimina el error, porque no tenemos integrador. Siempre vean, diseñen los controladores en base al error, ¿ya? Los PID se diseñan en base primero al error. Aumentan mucho, ¿ya? Y disminuye. Porque si ves la estructura es un cero, o sea, voy a disminuir la sobrelongación, pero no elimino el error. Entonces, por eso que generalmente se utilizan los PI y PID. Entonces ahora controlador, voy a desactivar esto, ahí. Controlador proporcional. Voy a escribir la estructura en términos de Laplace, cuál es la estructura de cada controlador, y ahí empezamos el ejercicio. ¿Ya? Si van teniendo alguna duda conceptual o cualquier cosa, me interrumpen, no. ¿Ya? Entonces, controlador G sub C, o sea, en alguna literatura lo colocan como PDS, que es proporcional. ¿Ya? Vendría siendo la ganancia, ¿no? ¿Ya? Después, la combinación de controlador proporcional derivativo, proporcio derivativo, es el PD. ¿Ya? PD. Ojo que no se confundan el PD del proporcional derivativo con el polo deseado, ¿ya? Porque a veces que uno pone el polo deseado y aparte pone el PD. Entonces igual tengan cuidado con eso. Entonces G sub C de S o bien PD de S es KP, ¿cierto? Por el T sub D S más uno. ¿Ya? Después controlador PI, que este es como el más utilizado, que es el que elimina el error, ¿cierto? PI es G sub C de S o P sub I de S, ¿cierto? Y es K sub P partido en T I, T sub I, TI S más uno partido en S. ¿Sí? Todo esto se lo mostró el profe, ¿cierto? No es nada diferente. Controlador. Bueno, y lo último sería la combinación de los tres, que es el PID completo. ¿Ya? Voy a colocar PID nomás. ¿Ya? Entonces G sub C de S o PID de S, que es igual K sub P, ¿cierto? TD de S más la acción integral 1 partido en T sub I de S más 1. O bien lo pueden escribir así. Lo pueden escribir como K sub P factorizado T sub I como un polinomio, que es lo que generalmente se hace porque para poder analizar
la estabilidad del sistema, o sea, del controlador. ¿Ya? T sub I S cuadrado más T sub I S más 1. Y todo esto partido en S. ¿Sí? ¿Se lo mostró el profe? ¿Todo se entiende? Sí, sí lo mostró. Vale, Esa vale. forma, la última forma la mostró completa. Ya, entonces, esto es lo que hay que saber. Así como breve introducción. Igual me tomé su tiempo, pero la idea es que quedara un poco claro de qué estamos hablando. ¿Ya? Entonces, si ya más o menos conocen un poco lo que vamos a hacer, hay que diseñar este tipo de controladores en base a las especificaciones que nos estén pidiendo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer este ejercicio y vamos a ir trabajando y diseñando el controlador. ¿Ya? Entonces ahora, antes de empezar cada ejercicio, lo primero que tienen que hacer es ver la planta. Tienen que ver el grado de la planta y el tipo. En este caso es de tipo cero, no tenemos integrador. ¿Se fijan? Si tuviera un integrador, no sería necesario hacer un PI o un PID, porque recuérdense que el PI y el PID tienen un integrador aquí. Entonces, como no tiene integradores de tipo cero, ya sabemos al tiro que si es que nos están pidiendo error, que en este caso nos están pidiendo, sí o sí va a tener que ser un PI o un PID. ¿Se fijan? O sea, la acción proporcional y la derivativa la descartamos al tiro. ¿Por qué? Porque aquí nos piden. Se requiere, bueno, la planta, ¿cierto? La función de transferencia en lazo abierto. Se requiere que la respuesta del sistema tenga un tiempo de asentamiento con el criterio de 2% de menor o igual a 4 segundos. Se fija, le pone una desigualdad, le puede dar menor. Un MP, sobrepaso máximo de menor a 25% y un error en estado estable menor o igual a 5%. ¿Ya? Diseña un controlador que cumpla con los requerimientos mencionados anteriormente. ¿Ya? Entonces, como le están pidiendo error ya y es de tipo cero, ya al tiro saben que puede ser un PI o un PID. Y ahí van descartando al tiro las opciones que tienen acá. ¿Ya? Entonces, vamos a diseñar. Entonces aquí voy a colocar tiempo de asentamiento menor o igual a 4 segundos, ¿cierto? MP menor o igual 25%. Y ahora les pregunto a ustedes cómo partimos, para que vayan ahí reforzando, refrescando. Siendo la ubicación de los polos deseados, Exactamente. Entonces, dibujamos la planta, ¿cierto? Siempre es bueno reescribir todo. 12 partido en S cuadrado más 4S más 8. Entonces ahora tenemos que la forma del polo deseado, tenemos que el polo deseado era menos chi, ¿cierto? Omega n más menos omega n raíz de 1 menos chi al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que calcular el chi y el omega n, y eso ya lo sabemos hacer, ¿ya? Entonces aquí el chi lo podemos calcular como es 25%, serían 0,25, bueno, con otro color, 0,25 igual a la fórmula, ¿cierto? Sería exponencial de menos chi raíz de 1 menos chi al cuadrado, ¿sí? Entonces abrimos MATLAB, ¿dónde está? Que creo que lo tengo listo, no sé si va a abrir al tiro. Aquí está, voy a borrar todas estas cosas. Si fijan, aquí tengo ya todo listo para no perder tiempo. Entonces aquí, ahí ustedes lo trabajan desde cero, ahí van practicando. Igual el tiempo que tenemos es limitado. Entonces, aquí está. Se fijan, ahí está lo típico. Despejamos, bueno, aquí era chi. No sé por qué ahí. Así se escribe. Con la X. Chi. Y aquí, chi. Está bien, ¿o no? Ya, entonces tenemos menos chi por pi partido en la raíz de 1 menos chi al cuadrado. Igual a 0,25. Compilamos.
y da dos soluciones, ¿sí? Entonces pescamos la positiva. Tenemos que el chi vale 0,4. O sea, ya sabemos que son polos complejos conjugados, una respuesta subamortiguada porque está entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces los polos dominantes, la señal va a estar, eh, va a ser subamortiguada, ¿ya? Y al tiro calculamos el omega n. Entonces aquí tenemos la fórmula que es 4 partido en chi por omega n igual a 4, ¿sí? Por el tiempo de asentamiento la fórmula. Despejamos omega n y nos queda que es 2,5 radianes por segundo. ¿Sí? Reemplacé solamente el 0,4 acá y despejamos omega n y da 2,5. ¿Ya? Entonces el polo deseado, en verde de nuevo, va a ser menos 0,4 por 2,5. Más menos 1 menos 0,4. Ah, no, pues aquí me faltó 2,5. Ahí. 5 raíz de 1 menos 0,4 al cuadrado. J. ¿Ya? Y esto es, por lo deseado, va a ser menos 1 más menos 2,3. J. ¿Sí? Ahí vayan corroborando los datos, porfa. Si les da eso, ahí me confirman. Para que vayamos ahí verificando todo. 1, 2,5, 1 menos 0,4 cuadrado. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ¿ahora qué se hace? Eh, ya, pues ya tenemos el polo deseado, entonces ahora tenemos que calcular, aplicar el criterio de magnitud y de fase para poder encontrar la eficiencia angular que aporta el controlador que queremos diseñar o que va a faltar en base a estas especificaciones, ¿ya? Entonces aplicamos lo que ya hemos visto, ¿cierto? Tenemos que el ángulo, o sea, el criterio de fase, ¿cierto? De G sub P, en este caso, tenemos que evaluarla en el polo deseado ya. Voy a colocar de PD nomás para no escribir tanto. Entonces aquí aplicamos el criterio de fase que va a ser 12 dividido acá, reemplazamos, como en la planta, esto hay que factorizarlo. ¿Vale? Factoricemos eso. S cuadrado más 4S más 8. Aplicamos MATLAB. Este que está acá. Creo que ese es. Separo ahí. Por sección y esto da. Ahí está. Tenemos S más 2 más menos 2J. ¿Ya? Entonces aquí colocamos S más 2 más menos 2J. ¿Sí? Entonces aquí, si nosotros factorizamos y evaluamos, reemplazamos el polo deseado en la S, vamos a tener una nueva, el criterio de fase. ¿Ya? Entonces si nosotros evaluamos, tenemos esto. Bueno, tenemos esto mismo que está acá, pero ya voy a evaluar al tiro la S. ¿Ya? Entonces va a quedar menos 1 más 2, que sería el que está esta parte real. Y voy a colocar el más 2,3J más 2J. ¿Ya? Y el otro es lo mismo. Menos 1 más 2 más 2,3J menos 2J. ¿Sí? ¿Por qué, por qué solamente el positivo? Porque nosotros acuérdense que cuando trabajábamos en el LGR ocupábamos siempre el polo deseado positivo. No es necesario ocupar el de abajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces por eso evaluamos solamente el positivo. Entonces ahí tenemos G sub P de S evaluado en el polo deseado
Ya. Esto nos queda 12 y abajo queda... Bueno, aquí no sé por qué hice esto. Voy a correr esto de acá. Cambiarlo acá. Ahí. Y aquí coloco... Esto va a ser igual a 12 partido en 1 más 4,3J. Y aquí 1 más 0,3J. ¿Sí? Entonces, calculamos. Entonces tenemos, como no tenemos ceros, en el criterio de fase, no tenemos aporte angular en el numerador. Entonces en el denominador quedaría menos el aporte angular de los polos, tangente a la menos 1, de 4,3 partido en 1, o sea, 4,3. ¿Sí? Menos tangente a la menos 1 de 0,3. ¿Me siguen? ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Si se acuerdan, criterio de fase. A un múltiplo de 180. Exacto. Menos 180, porque no tenemos solamente negativos, ya para que concuerde. Entonces, calculamos cuánto da eso. Ahí metan deditos. 4,3 más tangente a la menos 1, 0,3. Menos 93,6. ¿Y eso es igual a menos Sí, me queda así. 180? No, no, es distinto de menos 180. Ya buena. Ya, entonces, como es distinto de menos 180, vamos a tener una deficiencia angular. Es lo mismo que hacíamos antes. Entonces, la deficiencia angular es menos 180 menos el valor de lo que obtuvimos al evaluar el polo deseado solamente en la planta. ¿Se fijan? Entonces, en base a la eficiencia angular que tengamos, ahí vamos a diseñar el controlador. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuánto es esto? Esto es menos 86,39. ¿Ya? Entonces, en base a esto que está acá, esta deficiencia angular que tenemos, vamos a diseñar ya sea un PI o un PID. ¿Ya? Porque no se puede compensar fase negativa. Entonces aquí le colocan, no se puede compensar fase negativa. Por ende, hay que diseñar un compensador. ¿Ya? Entonces hay que aumentar esa fase para que nos dé positiva. ¿Y cómo lo aumentamos? Si ustedes se fijan acá en la fórmula de condición de fase, que es la sumatoria del aporte angular en los ceros y la sumatoria del aporte angular de los menos la sumatoria de los polos, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos que solamente evaluando el polo deseado en esta función nos da un ángulo negativo, ¿qué se le ocurriría a ustedes? Si ya sabemos que un PI y PID, ¿cómo mejoraríamos ese aporte angular para que nos dé positivo? Con un Agregándole, cero, ¿no? agregándole un integrador, ¿cierto? Acá. Porque si nosotros agregamos un integrador, ¿cuánto era? Tenemos que evaluar el polo deseado acá. Entonces sería restar o sumar en términos negativos, aportar otra fase negativa. Entonces al aportar otra fase negativa, va a aumentar este ángulo. ¿Se fijan? Y al aumentar este ángulo, al hacer la resta, va a quedar un ángulo positivo. ¿Sí? No sé si se me entendió. Entonces aquí le pueden poner aumentar la fase para que sea positiva. ¿Sí? Eso es como para que entiendan. Entonces aquí voy a borrar el integrador. Entonces ahora, como nosotros sabemos que tenemos que agregar un PI o un PID, no sabemos, todavía no sabemos, porque este es para solamente tener deficiencia positiva. ¿Ya? Cuando ya tengamos la deficiencia positiva, ahí tenemos que entrar a decidir si es que agregamos un integrador, o sea, un PI o un PID, ¿ya? Porque nos pueden servir ambos, pero
Ojo con esto que les voy a decir, que les va a servir para la prueba. El profesor generalmente dice en los enunciados que quiere diseñar un controlador de estructura mínima, ¿ya? Entonces, independiente de que ustedes puedan diseñar un PI y un PID, estructura mínima se refiere a que agregar lo menos posible acá al sistema, ténganlo presente esto, agregar lo menos posible a al sistema que está acá, ¿ya? O sea que buscar como lo más eficiente, por así decirlo, lo más pequeño que me cumpla con las especificaciones que me están pidiendo, ¿ya? Entonces, si a mí me sirve el PID y el PI, ¿con cuál me quedo? Con el PI, po, porque la estructura del PI es más chica, o sea, es más simple. El PID, se fijan acá, es gigante, pues tiene dos ceros y el integrado, en cambio el PI tiene uno solo, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ende, en base a lo que les dije, agregamos un integrador, ¿cierto? Tenemos lo mismo, G sub P de S es igual a PD. Escribimos esto mismo. Bueno, lo voy a escribir de nuevo. Menos tangente a la menos 1 de 4,3. Menos tangente a la menos 1 de 0,3. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Agregar un integrador. ¿Por qué? Por el error, porque tenemos un error, tenemos que eliminarlo. Y porque tenemos fase negativa. Entonces tenemos que volver a que esa fase quede positiva. ¿Sí? Entonces, aquí al tiro ustedes, como queda fase negativa, ya descartan inmediatamente pueden descartar solamente viendo el enunciado o con esta parte. Pueden descartar el controlador PD, porque se fijan que el PD agrega solamente un cero, pues no agrega un integrador. Y si agrega solamente un cero, estaría aportando fase negativa, no positiva. ¿Se fijan? O sea, al revés, estaría aportando fase positiva y no negativa. Entonces yo creo que aporte fase negativa acá para cuando llegue a la recta de la eficiencia angular, me dé un ángulo positivo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Si tienen dudas, me dicen no. ¿Ah? Entonces, aquí, como dijimos que íbamos a agregar un integrador acá abajo, ahí, el S, tenemos que evaluar el polo deseado en ese integrador. ¿Ya? Entonces, agregamos el integrador. Entonces, aquí sería el polo deseado, tangente a la menos 1 de, ¿dónde está el polo deseado? Este. Sería 2,3 dividido en menos 1, igual a menos 180. Esto ya sabemos cuánto vale. Esto que está acá no lo voy a reescribir de nuevo. Ya sabemos que es menos 93,6, ¿cierto? Menos, ¿qué había que hacer acá? Este ángulo, como un negativo acá. Ahí sí se Menos, acuerdan. menos, en paréntesis, 180 y lo mismo de arriba. Claro, pero ¿por qué se hacía? Porque estaba en el segundo cuadrante, ahora, Sí, por decirlo así. exacto. Porque estamos trabajando, tenemos que trabajar en el primer cuadrante y estamos en el segundo. ¿Sí? Ahí para que se acuerden. Entonces, tenemos esto. Y ahí calculan de nuevo. ¿Cuánto les va a dar? Ahí me dan mano calculadora. Entonces, menos 93,6 menos 180 menos tangente a la menos 1 de 2,3 menos 207,09. Sí, era eso. ¿Sí? O 1, menos 207,1. Mejor. Distinto de menos 180. Entonces ahora la nueva deficiencia angular, que la voy a colocar con este color, ahí, va a ser menos 180 menos menos 207,1. ¿Y eso cuánto da? 27. 27,1. ¿Ya? Entonces aquí, algo que les voy a entregar, una tabla. Aquí se pone, aquí se decide, porque cuando uno ya decide qué diseñar, ya es fácil. O sea, ya sabe qué es lo que va a hacer y solamente aplicar fórmulas. ¿Ya? Entonces acá yo voy a hacer una tabla, que es una tabla que se hace eh, para decidir qué compensador, o sea, qué controlador utilizar. ¿Ya?
Entonces, cuando ya el ángulo es positivo, obviamente. Cuando está negativo no es necesario hacer la tabla, ¿ya? Entonces aquí hay unos criterios de decisión. Voy a hacer la tablita lo más rápido posible. Aquí arriba, criterio para decidir qué controlador usar, ya sea un compensador, o sea, un controlador PI o PID. Ya decidimos que iba a ser un PI o un PID, pero falta la tabla, ¿ya? Falta ver la eficiencia angular. Porque, ¿qué pasa? El profe le habrá mostrado el gráfico cuando tienen el polo deseado, perdón, aquí, ¿cierto? El polo deseado, y ustedes quieren diseñar un PI, por ejemplo, y tienen un 0, no saben dónde está, ¿ya? Pero ustedes tienen un integrador acá también. Entonces, ¿qué pasa cuando este ángulo, la eficiencia angular, es mayor a 90 grados? Es peligroso o es arriesgado diseñar un PI, porque el ángulo es muy grande. Entonces, si es mayor a 90, fíjense que ustedes, ¿dónde tienen 90 grados? Supongamos que la referencia está ahí del polo deseado, usted tiene 90 grados acá. Entonces, su cero del PI va a estar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si el ángulo es más grande, mayor a 90? Se va acercando al cero. ¿Se fijan? 90 grados, supongamos 100 grados, el ángulo que está ahí, ¿cierto? Vendría siendo este ángulo que está acá, en sentido antihorario, 180 menos ese θ que está ahí, ¿cierto? Y si es más grande la eficiencia angular, ¿cuánto es? No sé, 130. Sería el polo y el ángulo así. Y cada vez se va acercando más al punto crítico que sería el origen, ¿se fijan? Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando, si el ángulo es mayor a 90 grados, ver si es recomendable o no diseñar un PI. Generalmente se utilizan los PID porque ustedes pueden tomar, ya no toman un cero, solamente un cero, toman dos. Entonces pueden distribuir el ángulo. Supongamos que el ángulo le quedó 140, entonces se ponen un cero abajo acá con 90 grados y lo que le resta el otro cero, que sería por acá, más o menos. ¿Me están entendiendo eso? Supongamos que, no sé, pues tenemos el polo deseado, tenemos 90 grados y no sé, nos da 140. Dividamos en 2 el ángulo. No sé, pues coloquemos un cero en 90 grados. Ahí tenemos el plano, ¿cierto? Más o menos ahí. Y el otro cero, lo que resta, pues. ¿Cuánto es 90, 140 menos 90? 50. 50 grados. Entonces, en sentido antihorario, ¿dónde se va a ubicar? Más o menos por acá. Porque ustedes barren así, pues. Acuérdense que barren hacia allá. En sentido antihorario. Entonces, el ángulo aquí va barriendo en sentido antihorario 90 grados. Va barriendo en sentido antihorario 50 grados. ¿Se fijan? Entonces, cuando el ángulo es mayor a 90, la idea es que el cero no quede por acá, pues, porque se está acercando al origen y eso se puede pasar al plano complejo positivo, al semiplano derecho, y ahí ya es inestable. Entonces no conviene. ¿Se fijan? No sé si me entendieron eso. Para hacer la ¿Sí tablita. se entendió? No, Ya, sí, yo entendí por lo menos. ya. Eso son los criterios, importante. Que lo vean de forma gráfica y después ya utilizan la tablita que voy a hacer ahora. ¿Ya? Esto igual el profe se lo debe haber explicado. Igual yo lo repaso para que tengan ahí de por qué se aplica PI o PID, porque eso es como es la gran pregunta que se hace uno, cuándo diseñar uno o el otro. Entonces aquí lo voy a dejar los dibujitos ahí para ahí. Entonces la tabla, así como a la rápida, criterio de diseño, voy a poner. Voy a achicar esto, ahí. Si no se ve algo me dicen, ¿ya? Para que quepa la tabla. Entonces, criterio de diseño, PID. En este caso ya sabemos que es un en PI, po, pero aquí ya tenemos la deficiencia, que es 27, es chiquitita. O sea, vamos a tener un ángulo por acá, del cero. Entonces, ya con eso va a bastar. Pero voy a poner igual la tabla para que sepan todos los casos. Entonces, tenemos la acción proporcional, derivativa, integral y la combinación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo habíamos pensado al principio? Como les dije que se partía viendo todo esto de diseño en base al error. ¿Ya? Entonces, toda esta tabla de criterio de diseño lo tienen que hacer en base al error. Entonces, aquí voy a poner em, se requiere. No, es que es muy chico. A ver. Voy a poner eliminar error. Eliminar
error en estado estable y no eliminar. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, con otro color. Soy medio raro para esto de los colores, pero ahí, una tablita. Entonces, acá. Ya. Para el P y el PD, al tiro. ¿Se requiere eliminar el error? No, pues no se puede eliminar. Entonces, aquí, cancelamos al tiro. O sea, no vamos a poder eliminar con esos dos controladores el error. ¿Ya? Ahora, cuando no se requiere eliminar el error, la eficiencia angular para la acción proporcional, que es la que está acá. Entonces aquí en este bloque, cuando no se puede eliminar, obviamente no se puede eliminar, la eficiencia del ángulo acá es cero. O sea, porque estamos aportando solamente una ganancia. ¿Ya? Si les da cero, entonces solamente basta con diseñar una acción proporcional. ¿Ya? Si esta eficiencia les da cero al calcularla, ustedes dicen, ah, ya me dio cero, entonces solamente basta con agregar una ganancia, que el profe les puede colocar igual. O sea, no se mecanicen en diseñar solamente el PI y el PID. ¿Ya? El profe le puede meter ahí una trampita y hay veces que en dos pasos sale el ejercicio. O sea, algunos se basan haciendo el PI, el PID y no les da, y no les da, y ahí quedan como dando vueltas. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Si la eficiencia es cero, porque solamente basta con una ganancia, un KP. ¿Ya? Entonces aquí, para el PD, la eficiencia angular tiene que estar entre 0 y 180 grados. ¿Ya? Esto que estoy haciendo yo es intuitivamente lo mismo que le expliqué acá, pero se hace una tabla ya como más formal para no tener que ir aplicando intuición y todo eso, pero ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿ya? ¿El PI y el PID nos sirve para no eliminar el error? No, po, no nos sirve. Entonces descartamos al tiro. ¿Y el PI y el PID nos sirve para eliminar el error? Sí nos sirve. Entonces aquí vemos lo de la deficiencia. Entonces lo que yo les decía, voy a colocarlo al mismo color nomás. El PI, la deficiencia angular, ¿entre cuánto tiene que estar? Por lo que yo le expliqué recién en el gráfico. 90. Entre 90. ¿Cierto? Y aquí una salvedad, ustedes pueden hacer esto. Voy a colocar con otro color, que también lo mismo que le estaba explicando. Entonces, con otro color, a ver, con este que es raro. Puede estar entre 0 a 180. Lo mismo que les decía yo. ¿Ya? Uy, qué feo me quedó. No se entiende nada. Voy a bajarle el grosor del lápiz. Entre 0 y 180 grados. Pero, como lo voy a colocar con otro color, y aquí voy a escribir. Siempre, bueno, qué feo el color que elegí. Un asterisco voy a poner ahí, un paréntesis, y aquí voy a poner el asterisco. ¿Ya? Y aquí voy a colocar con otro color verde. Siempre y cuando esté la salvedad máxima. ¿Ya? El cero que ustedes diseñaron del controlador, cero del controlador, ¿qué pasa? No pase al lado derecho, al lado derecho del plano. ¿Sí? Por lo que le explicaba recién, porque cuando son deficiencias muy grandes, eh, cuando uno, por ejemplo, calcula acá no sé, pues supongamos que llega justo en el polo deseado y llega al origen, y a usted le da mayor a 180, 170, 189, por ejemplo, ya eso está malo, porque van a diseñar un cero por acá, po. O sea, va a estar pasado acá. Está el origen, ¿cierto? Van a estar diseñando acá. Tienen el eje de Y y al final el cero les va a quedar por acá, po, en el semiplano derecho, y eso, la idea es que no queda ahí, pues, no sirve. ¿Ya? Y por último, el PID, no hay problema en eso. Entre 90, en ángulo grande, entre 90 y 180 grados. ¿Sí? Por lo que les dije. O sea, si uno tiene mayor a 90,
opta por un PID porque ahí puede separar el ángulo, dividirlo en dos ceros, por la estructura que tenemos aquí del PID. ¿Se fijan? Aquí hay dos ceros como es cuadrado, hay dos ceros arriba. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Que esto es como lo más, la clave, pues, es la clave de poder diseñar. ¿Ninguna duda, consulta para continuar? ¿Todo bien? Todo bien, vale. Entonces, quedamos en la deficiencia aquí, voy a marcarla en amarillo, que nos dio eso, ¿ya? Entonces, ahora aquí optamos, ahí ustedes justifican, colocan, en base al criterio, o le colocan, en base a que a la deficiencia angular pequeña se diseña un PI, ¿ya? Ahí ustedes tienen que justificarle todo paso a paso al profe, ¿ya? Por tanto, por lo tanto, se diseña un PI. Entonces, el PI sabemos que es G sub C o PI de S, como quieran. En el Logata está escrito así, KP, ¿cierto? T sub I, factor de T sub I S más 1 dividido en el integrador, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos que calcular el cero y la ganancia, el KP. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Fácil. Lo aplicamos método del EGR que hemos calculado la ayudantía 7, pero ahora es más fácil. Tenemos la parte imaginaria, parte real. Escribimos el polo deseado, que el polo deseado era menos 1, voy a poner por acá más o menos, y 2,3, por ahí, ¿sí? 2,3J y menos 1. Tiramos las líneas punteadas por ahí, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que es 27,1 grados, entonces tenemos que buscar un cero que aporte esa fase. ¿Y dónde va a estar ubicado? Más o menos por acá. Mientras más alejado, en sentido antihorario, ahí, el ángulo va a ser más pequeño, ¿se fijan? Mientras más alejado, el ángulo se va achicando este ángulo, ¿ya? Entonces, más o menos por ahí al ojo. Entonces, este ángulo yo lo llamo teta, o le pueden poner cualquier nombre. ¿Y ahora qué aplican? Para calcular teta y conocer la ubicación del cero. Ahí, ¿se acuerdan? Tangente de la deficiencia angular, que sería 27,1, igual a 2,3 respecto a la referencia. Estoy calculando esta distancia, que sería xz, le voy a poner, ¿ya? Xz. Entonces, al calcular esa distancia, a la referencia del polo deseado, la suman y la tienen respecto al origen. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Ya. Xz entonces, bueno, ahí calculan 2,3 tangente 27,1. ¿Sí? Y eso es calculation tangente 27,1. 4,5. Entonces, la ubicación del cero, con amarillo, no, se ve feo, con rojo. El cero va a ser menos 1 más 4,5. Entonces va a estar ubicado en menos 5,5. Acá. Menos 5,5. ¿Sí? Entonces al tiro ya tenemos listo casi todo. O sea, ya tenemos el cero, lo más complicado. Y análogamente, si es que fuera un PID, hacen lo mismo. Ubican en la eficiencia angular entre 90 y 180, optan por un PID en base a lo que yo le expliqué o le pueden explicar en base al gráfico y separan los ángulos. Idealmente, usen siempre el de 90 para un cero y el otro que lo que queremos, ¿sí? Porque por conveniencia es más fácil ubicar debajo de la referencia por 90 grados. ¿Se fijan? Es más fácil. Entonces, al tiro ubican un cero debajo del polo deseado para que les quede 90 grados y el otro lo ubican lo que les falte para completar la eficiencia angular entre 90 a 180. ¿Ya? Entonces, el controlador obviamente queda, ¿cómo quedaría entonces? G sub C de S igual a KP, ¿cierto?
que hay que calcularlo, S más 5,5 partido en S. ¿Sí? Bueno, aquí no es KP, es K nomás. La ganancia que no la conocemos. Esta estructura es lo mismo que poner esto, po. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, pero factorizado en T sub I y en KP. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculábamos la ganancia? Con el criterio de magnitud. Exacto. Luego KP ahí, luego K por criterio de magnitud, aplican lo mismo de siempre. Entonces aquí tienen K por S más 5,5 partido en S por la planta, que serían 12 S cuadrado más 4S más 8. Y esto evaluado en polo deseado, ¿sí? Igual a 1. Entonces ahí ocupamos el maravilloso MATLAB y le damos. Entonces aquí tenemos, esto lo comento, no lo necesito. Y aquí lo había hecho yo. Entonces ahí le puse PI y después hice el PID también. Pero ahí se lo dejo para ustedes para que practiquen, para que no pasemos de toda la hora. Ahí ustedes practican y comprueban en la pauta. Debería darle algo así. Igual esto puede variar. Ojo que ustedes pueden diseñar como ustedes quieran. Si la deficiencia angular, por ejemplo, aquí en vez de dividir como yo lo hice, este ángulo lo pueden dividir a la mitad, lo pueden dividir en 10 a 27 grados, como ustedes quieran. Pero todo lo que ustedes les dé acá, por ejemplo, a mí me dio eso, va a ser proporcional. Pues, por ejemplo, si usted le cambia esto y le cambia esto, va a ser lo mismo que tengo yo acá, pero con otros datos. Ya va a estar como balanceado, por así decirlo, lo que ustedes diseñaron. ¿Ya? Ahí es elección de ustedes cómo, si es que llegan a diseñar un PID en este caso, para comprobar. Porque el ángulo es muy pequeño, así que no es necesario. ¿Se fijan? Por lo que yo les expliqué acá del ángulo grandes. ¿Ya? Entonces, tenemos acá el polo deseado, que es -1 más 2,3, la planta. Y aquí no sabe, voy a eliminar este valor para comprobar que dio ese valor. ¿Ya? Tenemos el controlador, no sabemos la ganancia y aplicamos magnitud, ¿cierto? De la multiplicación de la planta por el controlador. Y después esa variable A, se la dividimos a 1. O sea, es hacer esto que está acá. Que sería sacar el K, nos da algo, nos da algo acá y igual a 1, ¿cierto? Entonces ahí calculamos eso. Entonces aquí compilamos, ¿qué tengo abajo? Comento esto. No sé por qué tengo repetido eso. Entonces, compilamos eso. Y fíjense que da 5,2462. Acá, al ladito del K. 5,2462. Por lo tanto, el K va a ser igual a, ahí lo que entrega MATLAB, 0,1906. 0,1906. Entonces, finalmente, tenemos que el controlador, que sub CDS, va a ser igual a 0,1906 por S más 5,5 partido en S. ¿Sí? ¿Y ahora qué falta? ¿Comprobar o no? Exacto, ahí usted obviamente no lo voy a hacer porque igual es largo, porque ustedes van a tener que multiplicar. ¿Se fijan acá? Bueno, no hice el dibujito, pero van a tener que multiplicar acá en el... Aquí, pues. Multiplican el controlador por la planta, ¿cierto? Les va a quedar así. Voy a dibujarlo. Igual es bueno dibujarlo al final. Les recomiendo que lo hagan porque igual da como una mirada más esquemática de cómo queda esto. 1906. Entonces este bloque viene siendo el controlador, ¿cierto? Igual a la planta que era 12, S cuadrado más 4S. ¿Cuánto era? Esa era, ¿cierto? Sí, está bien. 4S más 8.
Ahí está la planta. Salida, IDS y RDS. La retroalimentación. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen diseñado todo lo que... Y ahora van a comprobar, pues, o sea, tienen que cerrar, multiplicar, sacar lo típico, lo que hemos hecho, pues. Sacar la G0, la multiplicación de ambas, ¿cierto? G0 de S y después cierran, calculan la GLC, que sería G0, me falta la S, partido en 1 más G0, ¿sí? Y ahí obviamente como agregar un integrador le va a quedar de grado 3, que van a tener que aplicar. Dominancia. Dominancia, exacto. Ahí van a tener que aplicar dominancia y calculan esto de nuevo, lo que está acá. Entonces, al aplicar dominancia debería darle muy cercano, porque van a estar omitiendo un polo. ¿Se fijan? O sea, claro, un polo van a estar omitiendo del grado 3, ¿ya? Entonces, bueno, ahí dejan expresado esto que está acá, eso ahí. Y ahora, para no hacerlo a mano, aplicamos Maldam, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí comento esto y esto. Y aquí multiplico por 0,1906. ¿Ya? Ahí agregué el controlador completo. Entonces ahora quiero que me grafique todo esto que está acá, que sería el GLC, cierro el lazo de control, que me muestre los polos, la respuesta temporal y me saque la especificación. El step info es para que muestre la información de todo el gráfico aquí en la consola, ¿ya? Por si acaso. Entonces ahí compilan. Y ahí está. ¿Se fijan? Ahí está toda la información. Entonces tienen el race time y ahí está el tiempo de asentamiento. ¿Cuánto nos pedían? 4 segundos, menor o igual. ¿Cuánto da? 4,5. O sea, estamos bien, se cumplió. Peak response, 11,7. ¿Cuánto nos pedían? Menor a 25. ¿Se fijan? Entonces el controlador está, pero perfecto. Mejoró bastante la especificación. Entonces, bueno, y el error, no hay error, ¿se fijan? Como es una entrada de tipo escalón y nosotros agregamos un integrador, el error que tenía que ser menor o igual a 5% acá. Ahí. Es bastante pequeño, pero como nosotros agregamos un integrador, ahí justifican, como se agrega un integrador, no hay error. Para una entrada de tipo escalón, para ese tipo de entrada. ¿Ya? Entonces aquí, de hecho, pueden comprobar, voy a comprobar solamente la planta, a ver cómo mejoró, si es que mejoró algo. Veamos ¿se fijan que yo le saqué el integrador? Aquí. Le saqué solamente el lazo cerrado de la planta y bajó, pues miren, ya ahí tiene un error grande, ¿se fijan? Estado estable, 0,6 tiene un error de 40% respecto al escalón. Tiempo de asentamiento, 1,87 y las especificaciones transitorias se cumplían solamente con la planta, pero no eliminaba el error, ¿se fijan? Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Decir que como se necesitaba eliminar un error, teníamos que diseñar un PEI, porque no se puede diseñar, no sé, uno partido en S solamente. Porque si nosotros agregamos solamente eso, podemos afectar el transitorio, puede empeorar también. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que se agrega con un cero y va acompañado con una ganancia, para compensar todo tipo de especificación, para que no haya un desbalance, por así decirlo. ¿Ya? Eso, chicos. De hecho, se fijan, mejoró, bueno, empeoró un poquito es más lenta la respuesta cuando agregamos el controlador, ¿cierto? Se fijan que es más lenta y es por el cero que estamos agregando. Pero a la vez disminuyó la sobreelongación. Se fijan que estaba en 20 y ahora bajó a 11. O sea que igual por ese lado mejoró, ¿se fijan? Pero ¿qué era lo que era lo importante? Eliminar el error aquí. Eliminar el error y obviamente cumplir con el transitorio. ¿Ya? Eso, chicos, no sé si quedaron
con dudas, consulta. Algo que... ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Todo ok. Entonces, bacán. Entonces, bueno, aquí yo había diseñado el PID. Ya, lo tengo listo para que comparen cómo da, po. Veamos, de hecho en la pauta lo tengo hecho, a ver. Esta es la pauta. A ver, aquí está. Ven lo mismo. Diseñamos. Ahí la eficiencia angular negativa, ¿cierto? Y esta es la pauta del semestre pasado, así que no hay necesidad de cambiarla. Aquí está la eficiencia, los 27, ¿cierto? Ahí está el controlador PI y de aquí hago el PI de abajo. A ver. Bueno, ahí me di la flojera de cerré el lazo de control y ahí para que vayan comprobando. Se fijan, miren, y ahí cerré, apliqué dominancia y me quedó esta planta. La nueva función de transferencia, calculé todo de nuevo y me dio, miren, 25,4 y 4 segundos. Justo lo que estaba en el límite del transitorio que me pedían, que eran acá arriba. Pedían eso, 4 segundos y 25. Y al aplicar dominancia quedé, pero en el límite. Y sin dominancia me da esto, po, que es lo que entrega MATLAB y es bastante mejor, obviamente. ¿Ya? Y aquí hice el PID. Se fijan que los pasos previos que están acá, a ver, hasta acá, todo esto de aquí arriba es lo mismo. Ustedes se basan con las especificaciones, sacan el polo deseado, la deficiencia, y en base a la deficiencia positiva que tengan, aplican el criterio de diseño y diseñan el PI o el PID, en base a lo que quieran, ¿ya? Entonces, en este caso, como era un PI, ya no es necesario diseñar el PID, pero yo lo hice igual para que vieran el contraste, ¿ya? Entonces, la idea es que hagan el de estructura mínima, o sea, el PI, porque el profe siempre le gusta y es mejor cumplir con algo más eficiente que diseñar algo muy gigante y al final eso va trayendo repercusiones acá. Cuando uno trabaja en sistemas industriales y tiene plantas gigantes, cada cosa que uno le agrega al sistema afecta para controlar la salida, ¿ya? Entonces, si uno agrega más ceros o más polos, es un arma de doble filo, por así decirlo, ¿ya? En términos conceptuales. Entonces aquí eran 27 y la pauta está acá. Ahí está, ¿se fijan? Entonces aquí yo tomé 10 grados, un ángulo y el otro 17,1. Ahí ustedes pueden tomar lo que ustedes quieran, ya, en base al diseño que hagan. Porque recuerden que los diseños son subjetivos, por así decirlo. O sea, en términos operacionales de fórmulas y matemáticas son objetivos. O sea, tienen que cumplir todos los pasos previos, pero a la hora de aplicar el criterio y los ángulos que ustedes elijan, es cosa de ustedes, porque el diseño en el fondo es eso, ¿ya? Entonces aquí calculo lo mismo, el polo y el cero, bueno, los ceros en el fondo, los dos ceros, y me queda este controlador, ¿ya? Aquí está, me queda ese. Ahí les coloco que ustedes comprueben las especificaciones cerrando el lazo. No lo cerré yo porque solamente cerré el del PI, acá. Ahí ustedes practican y cierran el lazo con el PID, ¿ya? Y aquí está la respuesta. De hecho, la voy a graficar en MATLAB también. Sería esto de acá. Ese está declarado arriba. Comento, bueno, esto nomás. Comento esto y esto de acá. Entonces, ahí este. Bueno, el step info me da igual. Veamos qué sale. Entonces ahí la respuesta. Se fijan que es lo mismo. O sea, 3,47 y el otro era ¿cuánto? 3,49. ¿Dónde está? Tenemos eso. Tenemos PID, o sea, PI 3,49 y 11,7. Ambos se eliminan error y este es 12,1 y 3,47. Se fijan que los dos cumplen y están bien parecidos. El balance que hay entre tiempo y sobrelongación es lo mismo, prácticamente, entre ambos.
pero en el fondo, si ya cumpliste con el PEI, que es de estructura mínima, tiene un 0 menos, es mucho mejor. O sea, te evitas cualquier tipo de ruido, de perturbación que puedas tener, es más eficiente, por así decirlo. Si ya cumpliste con el más chico, no es necesario hacer el de estructura más grande, ¿ya? Eso, chicos, no sé si quedaron con dudas, consultas, se entendió todo. Ahí ustedes practican con los ejercicios. Pues aquí que hice, esto no sé qué es lo que era. Este es el ejercicio 2, pero ahí se lo subo, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Marco, la pauta esa la tenía en el aula, ¿cierto? No, no la subió, que primero hago la ayudantía y después la hora la tardecita la subo. Subo Ah, ya, primero, vale. subo primero para que ustedes trabajen, pues la idea no es que se memoricen las pautas, po. Entonces ustedes los mediten, lo hagan ustedes primero y después comparan con lo que yo lo subo. ¿Ya? Ya, vale. Entonces ahora aquí tengo todo, pues, el código, la pauta y lo que hicimos, la grabación y lo de siempre, ¿ya? Y lo que hicimos hoy día, esto de acá. Si se fijan, no es difícil diseñar, eh, no es difícil. O sea, de hecho, los compensadores en frecuencia creo que un poco más largo, lo que hicimos acá. ¿Se fijan? No está nada que ver, me equivoqué. Esto de acá. Esto es lo que hicimos el otro día. Entonces, no es difícil. ¿Se fijan? Es pura práctica nomás y tienen que ahí tener cuidado con los criterios. O sea, la deficiencia angular que tengan. ¿Ya? Eso en cuanto a PID para el día de hoy. Ya la próxima semana quedaría lo último. El profe creo que va a pasar variables de estado. Sería ver espacios de estado y después variables de estado con regulación, que sería como lo último de control automático. O sea, en el libro está puesto al revés. Pues, primero se pasa a variables de estado y después se pasa a controlador y diseño, pero el profe lo hace al revés. O sea, da lo mismo. ¿Ya? Eso, chicos. No sé si tienen dudas, consultas, algo, alguna impresión, cualquier cosa. ¿Se entendió todo? ¿Quedan con algo? Si no, lo dejamos hasta acá nomás. Todo Todo claro. bien por mi parte. Ya. Buena. Entonces ahí cualquier cosa, me hablan al correo nomás y ahí les respondo dudas si necesitan ayuda con el ejercicio. Vayan practicando, pues la idea es que no dejen para última hora, porque después va la tarea, se junta con la prueba y quedan apretados, ¿ya? Entonces vayan tratando de trabajar el ejercicio que les voy subiendo y cualquier cosa me hablan al correo, ¿ya? Eso, nos estamos viendo el próximo jueves 28. Voy a dejar de grabar.